collas, etcétera, ¿qué tienen en común? ¿Sí? Acá hemos marcado algunas diferencias, pero ¿qué tienen en común? El hecho de que todos ellos preexistían a la llegada de los europeos. O sea, a pesar de sus diferencias de relación con los europeos, todos ellos preexistían, eso es lo que los une a todos ellos, porque si uno se pone a pensar en términos, digamos, analíticos, no tiene nada que ver un esquimal de Alaska con un Selknam de Tierra del Fuego, por hablar de los dos puntos. Ahora, no tiene nada que ver, a ver, sí, tiene que ver en muchos sentidos, pero no necesariamente han pasado por la misma historia, y sobre todo en los últimos 500 años sus historias han sido bastante divergentes. No obstante lo cual, tienen algo en común, que es justamente el hecho de haber sido los vencidos, los incorporados a distintas formas de dominio europeo. Entonces, todo esto para abrir esa categoría de indio y llevarla para pensar la idea de diferencia, o sea, no una otredad congelada, plasmada ahí como el afuera, sea el afuera pagano, el afuera salvaje, o peor, o no peor, digamos, otra posibilidad, el afuera que nos genera como un sentimiento de misericordia o de compasión, porque sigue siendo un afuera, digamos, ¿sí? Independientemente de las actitudes con las que se trate eso. No, la diferencia indígena es interior a la formación de la colonia y a la formación de las identidades, de las estructuras de poder de las repúblicas. Ahora bien, esta es una parte, si se quiere, del desarrollo. La segunda parte, que para mí es tan importante, como yo les decía, era una idea nuestra, era marcar la diferencia. Y en otra idea es marcar la igualación. Por eso el tercer punto, como pueden ver ahí, diferencia indígena versus el otro social, el pobre. Acá hay un tema importante si uno lo piensa desde justamente las políticas educativas, pero también desde las políticas generales de sociales, ¿no? De vivienda, de seguridad social, de salud. Y bueno, y en ese sentido, lo indígena está asociado a la categoría de pobre. ¿Sí? Un sujeto que no tiene acceso básico o igualitario, no tiene las mismas oportunidades, lo que sería el común, o no el común, pero sí el ideal de la ciudadanía. Pero en el intento de proveer esos servicios básicos, justamente el Estado borraría, o sea, pondría entre paréntesis la específica trayectoria histórica y contenidos culturales de ese grupo, ¿sí? Bajo la típica idea de la política social, que es una política social regida siempre por el concepto de urgencia, por la ideología de la urgencia, y por la ideología de que la gente se está muriendo, o la gente tiene un virus, o la gente no tiene techo, o lo que fuera, y siempre hay algún tipo de cosa que si alguien niega esa situación sería un monstruo que no está leyendo la realidad. No es que no haya que digamos, reconocerla, pero el tema es que funciona como un pretexto y como una excusa para indagar justamente en las distintas formas de habitar, en las distintas formas de curar, en las distintas formas de educar, ¿sí? Entonces, esto reproduce esta idea salvacionista de la misión, ¿sí? Solo que en lugar de salvar almas, se salvan pobres. Y esto siempre desde el discurso, por supuesto. Entonces, el tema, así como hay que reconocer que la otredad es peligrosa y hay que pensarla en relación a nosotros, también hay que reconocer que esa relación no puede ser justamente una relación de asimilación del otro al nosotros, donde yo ya sé lo que el otro necesita, yo ya sé que hay necesidades básicas humanas que deben ser atendidas, ¿sí? Y esto, claro,
pareciera obvio, pero acá ustedes que se dedican a la EIB, digamos, en las provincias, que yo pregunto qué pasa con situaciones, digamos, si uno va un poco más a fondo, muchas de las sociedades indígenas americanas tenían prácticas infanticidas para generar una cierta estabilidad poblacional en determinados nichos ecológicos. ¿Cómo hacemos en esas situaciones límites de supuesto infanticidio, no de sacrificial, sino digamos por falta de interés? ¿Es esto objeto de un respeto cultural o hasta ahí va la cultura y entonces ahora estamos hablando de lo básico humano? Digo, son dilemas, no lo podemos resolver, pero es hacia esos dilemas donde los textos ¿sí? Tienen que ir, por lo menos para hacernos esas preguntas y sacarnos de la zona de confort. La idea central entonces es, como les decía, la gran premisa de toda la colección es transitar hacia una IB para todos y ya no una educación indígena. Sabemos que en términos institucionales algo se ha avanzado porque comienza la IB en el ministerio en términos de organigrama, digamos, siendo un programa para a partir del 2006 ser una modalidad, lo cual implica una jerarquización. Pero si uno tuviera que, y yo no soy parte del ministerio, digamos, miro un poco desde afuera, tuviera que diseñar o indicar una trayectoria ideal, sería bueno que también la EIB dejara de ser una modalidad en sí misma, ¿no? Que todos estuviésemos sometidos a una educación intercultural y bilingüe mutua, y no simplemente, digamos, visibilizar contenidos indígenas para mejor educar a los indígenas, ¿sí? Necesariamente esto implica pasos, y yo creo que si pensamos la colección en esa trayectoria, o por lo menos yo estaría muy satisfecho si esto es parte, no un punto de llegada, sino meramente un paso hacia una educación intercultural y bilingüe, no solamente bilingüe, plurilingüe, multilingüe, ampliada. Y acá un poco para ir a lo concreto, a las situaciones concretas con las que se puede encontrar un maestro en algún lugar, y este es está un poquito largo, pero se los voy a narrar porque todo lo que dijimos acá se encarna en situaciones concretas que la mayor cantidad de veces involucran niños, ¿no? Entonces, en el texto nosotros, Silvia y yo, que lo escribimos, inventamos una situación, no totalmente traída de los pelos, pero sí basada en conocimientos de causa, digamos, de nuestras etnografías, que es la historia de Sara y José. Lo voy a narrar, yo lo tengo acá para leer, y ustedes lo pueden leer tal vez, está en el fascículo, y dice lo siguiente. Sara es una niña huichí que vive en un paraje rural. Tiene 2 hermanos menores y una hermana mayor, Catalina. Mañana empieza la escuela en primer grado y está nerviosa. Catalina le ha contado que le costó mucho adaptarse, extrañaba ocuparse de sus hermanitos, extrañaba ir al monte con su abuela a buscar algarroba, extrañaba los cuentos de su abuela y la compañía de su madre. Pero Catalina le dijo que en esa escuela estaba Pedro, un maestro que les enseñaba a los chicos en huichí, y eso a ella le gustaba. La mamá de Sara y Catalina había ido muy poco a la escuela y finalmente la abandonó porque la hacían sentir mal y no entendía mucho lo que decía el maestro. El primer día de clases, Sara caminó con sus primos y amigos los 3 kilómetros que separan su casa de la escuela. Llevaba a la pequeña chica que le había hecho su madre para guardar sus útiles. Al llegar se asustó un poco. Nunca había visto tantos criollos juntos como en aquel primer día de clases. Maestros criollos, madres y padres criollos y niños criollos. De pronto reconoció a Pedro, el maestro auxiliar bilingüe, y se sintió más tranquila. Cuando entró al aula se sentó junto a Segunda, su prima, esforzándose por no mirar a los niños criollos que la rodeaban. La maestra comenzó a hablar y Sara no comprendía lo que decía, pero le gustaban las láminas que estaban en la pared y la caja con lápices de colores. Sonó una campana y todos los niños salieron corriendo al patio a jugar. Sara y sus primas se apartaron de los niños criollos y observaron sus juegos.
Al regresar al aula, Sara vio que Pedro estaba parado junto al escritorio de la maestra. Cuando todos los niños se sentaron, dijo, Amteni. Sara y sus primas sonrieron. Fueron las únicas que entendieron sus palabras. Meses después, mientras Sara y sus primas jugaban en el patio, José, un compañerito criollo, le gritó, «Mataca sucia». Sara no entendió, pero se sintió que eran palabras feas y que las pronunciaba enojado. Le preguntó a Pedro qué quería decir y por qué José le había dicho eso. Un día, tiempo después, la maestra formó grupos de niños y les indicó que salieran por los alrededores de la escuela a buscar plantas y bichitos. A Sara le tocó estar en el grupo de José y se puso un poco nerviosa. ¿Cómo iba a hacer esa actividad con un criollo que la había insultado? Mientras caminaban, José le dijo a Sara que él no conocía muchas plantas más que aquellas pocas que tenía en la chacra del abuelo. Sara no le respondió, pero rápidamente comenzó a colocar una hoja de lapacho en su chica, luego una vaina de algarroba seca, y pensó que si caminaban un poco más, seguramente iban a encontrar doca. José le pidió ayuda para juntar bichitos y Sara le mostró un árbol lleno de coyullos y le explicó cómo se recolectaban. Después de una hora, ambos tenían sus bolsos llenos de hojas y vainas y bichitos guardados en frascos de vidrio. Al regresar a la escuela, Sara le dijo a José los nombres en wichí de todo lo que habían juntado esa mañana. José le mostró a su abuelo las plantas y bichos con su nombre en wichí y el abuelo pudo identificarlas con sus nombres en castellano. Aunque hubo una raíz y un bichito que no supo decir cómo se llamaban. Al otro día, José contó en clase cómo se nombraban las plantas e insectos en wichí y en castellano y la maestra lo felicitó. Al sentarse, las miradas de José y Sara se cruzaron furtivamente. Sara estaba contenta, José también. A ver, obviamente que este es un ejemplo didáctico, digamos, es una historia armada con cierta intención, pero no es la intención justamente, por lo menos de los autores que fuimos Silvi y yo, no es justamente que lleguemos a la última frase donde los dos niños están contentos y de repente aquel momento del insulto y el otro momento de la ignorancia relativa de José desaparecen y armonizan y podemos decir que la EIB ha cumplido su propósito. Esto no es tan así. Justamente es lo que tratamos de hacer en la segunda parte, que es un poco guiar o explicar cómo nosotros entendemos esta situación. Primero, nada de esto podría haber sucedido si ya no hubiese, con cierto grado de institucionalización, con todos los reparos, fallas, falta de presupuesto, de capacitación, etcétera, etcétera, si no hubiese algo llamado EIB en esas escuelas. Es decir, por más que las cuestiones a veces son deficitarias, eso ya genera un horizonte, un juego diferente. ¿Sí? Si no estuviésemos en el horizonte de la EIB, quizás el maestro o ni la maestra ni el maestro bilingüe podrían haber intervenido, guiado con los reparos o con las determinadas lecturas de la situación, no lo podrían haber hecho sin ese paraguas, de alguna forma, de ideales que sería la EIB. Entonces eso es importante. Pero dicho esto, no basta decir que hay EIB para que automáticamente haya un reconocimiento mutuo, ¿no? Justamente hay que salir de la jerarquía donde Sara es la que debe ser reconocida, mientras que José es el parámetro para reconocer a Sara. Lo que el cuentito, digamos, trata de mostrar es que ni José sabe lo que Sara sabe, recolectar bien los coyullos, identificar bien esas plantas, ni Sara sabe, evidentemente, que es lo obvio, sabe cómo manejarse en ese ambiente lleno de criollos. O sea, las ignorancias son mutuas y los aprendizajes son mutuos, ¿sí? Y lo que deberían hacer los maestros, tiene un carácter obviamente moral la historia, es generar esas condiciones para ese reconocimiento mutuo, no para que uno asimile al otro, ¿no? Y justamente el momento de la historia de la traducción, donde dice José que Sara le dijo cómo se llamaban los bichitos en wichí y José pudo hacer, digamos, la equivalencia en castellano, pero como dice ahí, salvo en el caso de una raíz y un insecto.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quisimos decir con esta frase? Que las traducciones no son completas, que siempre queda un resto, que siempre queda algo que hace que la E y B implique un proceso, hay que volver a tratar de traducir eso que no se puede traducir. Nunca la traducción es completa, nunca hay una armonía perfecta entre los dos lenguajes, entre los dos sistemas de actitudes, etc. Pero el punto es reconocer esto, ¿sí? Reconocer esto y no simplemente tirarlo o ponerlo abajo de la alfombra diciendo, no, todos entendieron. No, sigue una tensión en esa nueva forma de reconocerse mutuamente, sigue existiendo una tensión. Y es esa tensión el objeto y al mismo tiempo el pretexto y justificación de la A y B. Entonces, de alguna forma acá están todos los conceptos que nosotros veníamos trabajando un poco más abstractamente sobre la diferencia mutua, ¿sí? Y la igualación, y el tratar de generar climas institucionales donde los personajes principales, es decir, los maestros, los personajes con autoridad, tengan la capacidad de identificar estas situaciones. Porque si la maestra no hubiera dicho que era bueno, entre comillas, con algún guiño, hacer la traducción de los bichitos en wichí, de los nombres de los bichitos en wichí al castellano, tal vez Sara no se hubiese sentido reconocida. Entonces, acá está lo más difícil, si se quiere, que no es aprender 2 o 3 conceptos sobre indígenas, sobre interculturalidad, etcétera, sino construir una sensibilidad y construir actitudes concretas en situaciones para identificar con un ojo clínico y con la ayuda de los conceptos, pero no fetichizando o monumentalizando los conceptos, identificar estas situaciones en vivo y en directo, ¿no? Es un aprendizaje, por supuesto, y esto nos lleva directamente al otro punto, que bueno, voy a pasar rápidamente porque tal vez nos estamos aburriendo un poco, pero sí, eso está bueno. Bueno, sí. Primero voy a tomar agua. Bueno, estamos ya entrando en el último tercio, así que eso les puede alivianar ciertas ansiedades. Justamente, tiene acá Osvaldo pregunta si podemos, si hay algún interés en hacer alguna intervención ahora o lo dejamos para después, alguna preguntita. ¿Me están escuchando? Levanten la mano, no sé si ¿me están escuchando? Ah, ok. ¿Hay alguna pregunta ahora o lo dejamos para después? Para después, ok. Lo dejamos para... No, allá... Sí, por ahí misiones también. Bueno, en esta parte dimos algunos conceptos, presenté algunos conceptos, diferencia indígena no es igual a otro, diferencia indígena no debe ser comida, digamos, por la categoría de pobre, debemos hacer este equilibrio entre igualación y diferenciación. Y el ejemplito de Sara y José, que amañado y todo, tiene esa moraleja de, sobre todo, de generar la idea de una sensibilidad hacia lo intercultural. Porque si uno piensa, no es necesario, no definamos interculturalidad, digamos. Simplemente detengámonos en la palabra. La palabra es muy simple. Intercultural, es decir, es muy obvio que hay 2 partes en la palabra, son los famosos neologismos, los engendros que inventamos. Yo no me hago cargo de otros sí, pero no, pero bueno. ¿Pero qué es inter? Entre. O sea, la idea de que hay algo entre una cosa y otra. Entonces no es, cuando pensamos en la cultura, hacemos este cortocircuito, un conjunto de artefactos patrimoniales, un conjunto de hábitos, un conjunto de creencias, pero estamos dibujando de una forma invisible un perímetro, un círculo, ¿no? Al hablar de un conjunto.
Ahora, si hablamos de interculturalidad, es lo que hay no solamente entre dos identidades culturales, tenemos que romper con la idea de identidades culturales como aquel punto de partida, es un punto de llegada a la identidad cultural, ¿sí? Es una dialéctica entre la diferenciación y la identidad, pero tenemos que partir de la diferenciación. Entonces, lo que está entre, no es lo que está entre dos culturas, entre dos identidades, es el hecho mismo de la diferenciación. Lo que llamamos cultura es un constante irrumpir de diferencias, ¿sí? Yo vengo hablando acá y viene una palabra atrás de la otra, y ustedes la entienden, la van decodificando, pero hay tal cantidad de mediaciones, sin ir más lejos, y acá es más obvio que nunca, la videoconferencia, y ese es el entre, ¿sí? Acá, ¿cómo podríamos comunicarnos? Ustedes que están a no sé cuántos kilómetros y yo veo apenas los signos de ustedes, que son las imágenes, ¿cómo podríamos comunicarnos si yo pusiera entre paréntesis ese entre? Ese entre es constitutivo. Si se cae todo el famoso sistema o se pierde esta imagen, dejamos de comunicarnos. O sea, dependemos del entre. El entre es lo constitutivo, está antes que el adentro, ¿sí? O que la pureza, o que la identidad, o que el nosotros, ¿sí? Entonces, intercultural, yo, la verdad que sería todo un equívoco. Yo, si fuera por mí, si pudiera inventar una palabra, sacaría la palabra cultural, porque es totalmente ambigua y genera cortocircuitos de las veces indeseables, y me quedaría con la palabra entre. Con la palabra que tiene que ver con el puente, con la mediación, con el surgimiento, porque el entre no es solamente el puente, es el río y el puente, es el río en el cual me puedo caer, que da la razón del puente, y el puente también da la razón del río, o sea, no es simplemente un puente. Entonces, esto me parece que es lo central. Ahora, después llamamos que a cada una de las costas la llamamos cultura, y entonces nos centramos en la cultura. No, hay que centrarse en el inter, en el entre, ¿sí? Y justamente, hice una retomada de lo que venía diciendo. Si esto lo ponemos, como decía, en perspectiva histórica, el tema indígena, tendríamos que hablar que no hay hoy EIB, no sería posible hoy pensar la EIB y estar acá como nos encontramos ahora charlando a través de una cantidad de satélites, de órbitas, de bits, de micrófonos y demás. Como se puede ver, es una charla muy íntima, pero es toda esta intimidad tecnológica. Me estoy yendo un poco, porque ese es el enter, este es el inter, el entre. El tema es el flujo intercultural. Constantemente estamos derivando, estamos saliendo de nosotros mismos, ¿sí? Y nos perdemos, pero y hay que tratar de encontrarse, pero también de perderse, y no solamente estar en un mismo lugar. Entonces, no habría EIB sin resurgimiento indígena. Estamos asistiendo en los últimos 30, 25, como quieran llamarlo, años, a una revitalización, presencia de lo indígena en los escenarios nacionales, internacionales, etcétera, como no se había visto durante todo el siglo XX, precisamente. Entonces, sin entrar en los detalles de este resurgimiento, lo que tenemos que decir que la EIB, como programa estatal, digamos, programa educativo estatal, es una respuesta a esto, ¿sí? No es que, graciosamente, el Estado, vamos a poner modalidades EIB. La modalidad EIB, como tantas otras respuestas del Estado, es primero, un registro de una demanda, de una presión que existe ahí afuera, en general difusa, pero también organizada desde justamente los colectivos indígenas. Entonces hay que pensar esto como una respuesta que por supuesto es una respuesta que tiene mucho
poder de codificación, ¿sí? Hay muchos recursos disponibles. Lo que estamos haciendo es más que obvio. Ustedes son, todos los que estamos acá, no ustedes, yo también, somos parte de ese personal especializado que está regido por lógicas burocráticas. Es toda una máquina que está puesta, en este caso, al servicio de la EIB. Pero todo eso tiene que estar dialogando justamente con el resurgimiento indígena, con, por ejemplo, los EAPIs. Los EAPIs, que son formas, digamos, institucionalizadas de dar cuenta de la participación indígena, en este caso en el ámbito educativo, como los CPI en general en la política indígena. Ahora bien, todo esto, el resurgimiento indígena ha desafiado los mitos nacionales, los continúa desafiando, y a veces gana y a veces pierde, digamos que generalmente pierde. El resurgimiento indígena desafía los mitos nacionales de los países americanos. Pero nuevamente los desafía de forma diferente. No es lo mismo ser indígena en Brasil que ser indígena en Argentina, que ser indígena en México o que ser indígena en Estados Unidos. Y esto porque en Argentina, si lo comparamos con México, Bolivia, incluso Chile y Brasil, Argentina se ha construido como nación, como ustedes todos saben, justamente, y acá estamos un poco reproduciendo eso, ¿no? Estamos hablando desde Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué sería Buenos Aires? El polo máximo, en principio, de ese ideal de Europa que Argentina ha pretendido y sigue pretendiendo imitar, y en los últimos 50 años a esa Europa se le suma Estados Unidos, y que es la Argentina blanca. Es la Argentina blanca, la Argentina que asume, digamos, por default el discurso eurocéntrico y que genera, por ejemplo, que ustedes en las provincias me estén mirando o estén haciendo muecas o haciendo algunas asociaciones en sus cabezas diciendo, y los porteños. Precisamente, la relación entre Argentina y Europa es la misma que existe análogamente entre los porteños y las provincias. ¿Sí? Esa relación de amor-odio, de resentimiento y al mismo tiempo de admiración, de defensiva y al mismo tiempo de imitación. Y son las reglas, no es que sean las reglas, hay que tratar de cambiar esas reglas, pero me refiero que es de lo que partimos, de esa jerarquía, donde de alguna forma el nosotros son los porteños y los otros son los provincianos. Entonces, ¿qué pasa cuando los elencos administrativos de EIB tienen que administrar a los propios otros internos de sus provincias? ¿Sí? Acá hay como un juego de muñecas rusas. ¿Sí? Estamos sacando muñequitas y hay siempre una dentro de otra. Porque si ustedes en las provincias son los otros de los porteños, los indios son los otros de ustedes, en muchos sentidos. Y entonces, ¿cómo nos paramos cuando siempre nos pasa, nos resentimos de alguien que está arriba y al mismo tiempo somos condescendientes con alguien que está abajo? Entonces, si no reconocemos esta ambivalencia en nuestras actitudes y no porque las reconozcamos automáticamente las vamos a dominar, es muy probable que tengamos graves puntos ciegos en todas nuestras trayectorias institucionales y en el diseño de las políticas. Entonces, justamente, lo indígena es el entre, y no es una cosa con una identidad, es un entre, lo indígena es una mosca blanca, es algo que molesta, incluso a los indígenas. Porque no seamos acá románticos, por lo menos yo no lo soy, me hago cargo. Lo indígena molesta. ¿Y cómo trabajamos esta molestia que de repente nos dice que, bueno, Argentina no es criolla, o Argentina no es blanca? ¿Y qué es Argentina? Y no sé qué es Argentina. Bueno, ¿y qué es Misiones? ¿Y qué es Salta? ¿Y qué es Jujuy? ¿Qué es la jujeñidad, la pampeanidad, la salteñidad? Es lo mismo, digamos. Lo que nos preguntamos por Argentina se lo pregunta cada estado provincial y se lo pregunta, ¿por qué? Porque ustedes que están ahí, al igual que nosotros que estamos acá, han sido criados, escolarizados en pequeños mitos. Algunos son mitos nacionales y otros son mitos provinciales. Todos sabemos que la salteñidad, por hablar de algo que yo conozco bastante,
No se podría pensar sin Güemes, sin la Virgen del Milagro, sin las guitarreadas, ¿sí? Toda esa cosa que genera cierto orgullo en los salteños. Y en los correntinos podríamos decir lo mismo con el chamamé. Ahora, ¿de dónde salieron todas estas cosas? Ha habido máquinas estatales que fueron construyendo estas identidades y las fueron transmitiendo acerca de a las personas, a las poblaciones en la escuela, en el sentido común, están instaladas, ¿no? Entonces, creo que hablar de lo indígena no es hablar del otro con pasiva o en sentido de inferiorizador, es desarmarnos nosotros mismos. Por eso digo que lo indígena es un pretexto, es esa cosa punzante que nos tiene que desarmar nuestras identidades, sea esa cualquiera, la de porteño o la de correntino. Porque además están las regiones incluso en las provincias. Así podemos seguir desarmando y desarmando y desarmando. Entonces, volvemos al tercer punto. ¿Qué significa ser indígena? Dijimos que tomábamos lo indígena como la diferencia, pero en sentido jurídico, porque esta es otra vuelta de tuerca, en sentido jurídico, y es lo que genera que haya derechos indígenas en la Constitución en Argentina, indígena significa aquellos descendientes de poblaciones, es una categoría jurídica, aquellos descendientes de poblaciones que estuvieron aquí antes. ¿Aquí antes de qué? Antes de la conquista europea. Hay conquistas europeas del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, pero estuvieron aquí antes, ¿sí? Por ejemplo, en Oceanía, en Australia, la conquista europea es del siglo XVIII. Estaban ahí hasta el siglo XVIII. No es el caso de América. Pero, ¿qué significa aquí? Y aquí, valga la redundancia, hay un tema complejo, sobre todo cuando hablamos de las demandas territoriales. Estos pueblos estuvieron aquí, pero ¿dónde empieza y termina el aquí? Aquí en 2 metros cuadrados alrededor mío, aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina, aquí en América. ¿Dónde empieza y termina el límite del aquí? Cuando hablamos de aquí en sentido jurídico, es el aquí de América. Por eso aquellos que dicen que, por ejemplo, los mapuche, en verdad son todos chilenos, han invadido, acá hay un especialista, Mariano Nagui, en ese tema, han invadido Argentina, o alguno más sofisticado dice, no, Argentina no existía en ese momento, pero invadieron a los tehuelches. Pero no importa, el punto es que el aquí no hace alusión a los límites de los estados nacionales construidos hace 150 años, 200 años. Hace alusión a ese aquí americano, a ese aquí que es el aquí que está bajo los pies de Colón, de Hernán Cortés, de Garay, de Pizarro, de quien sea. Entonces es un aquí genérico, no es un aquí que empieza y termina a determinados kilómetros del que pronuncia esa palabra. Entonces, este es un tema muy importante, sobre todo cuando pensamos los derechos de los pueblos originarios. Son originarios de América, no de Tartagal, o de la Cordillera, o del Pacífico, o de Uruguay. Dentro de eso es como si yo viviera en una casa y digo, bueno, ¿qué yo soy? ¿Originario del baño, de la cocina o del dormitorio? ¿Cuál es mi tierra originaria? ¿La cama donde duermo o la silla donde trabajo? No, yo circulo por ese espacio. E incluso en términos paleoantropológicos, la población de América implica toda esa gran circulación que se da 10.000 años antes del presente a partir del cruce del estrecho de Bering. Y estamos hablando de un sujeto genérico, la población americana indígena que a lo largo de 3.000 años va a poblar toda esa casa, el baño, el sótano, la cama, la cocina, llamada América, ¿sí? Pero no podemos estar diciendo que yo soy originario del baño y el otro es originario del primer piso. Es toda la misma casa. Entonces, son importantes las metáforas. En realidad vivimos en un mundo de metáforas y esto también hay que tenerlo en cuenta porque si no, no se entiende las cosas. Que no va mucho más allá. Y el estrecho, claro, el balcón. El balcón. Bueno, y acá hay, digamos, la parte
hablo de tribus aisladas o relaciones sociales interétnicas. Nuevamente es una perspectiva que manejan todos los fascículos. Acá, así como no hablamos de culturas con un contenido propio, como si fuera la idea de una vidriera en un museo, tampoco hubo nunca tribus aisladas. Esta fantasía que cada tanto aparece una tribu no contactada en el Amazonas, más allá que todas están contactadas, incluso las que no están contactadas, se sabe que no están contactadas y justamente se las deja sin esa interacción. Es decir, no hay nada que no esté contactado, ¿sí? Entonces no hay nada que esté aislado, no existen esas tribus aisladas. Y uno dirá, ¿pero aisladas respecto a quién? Sí, ok, no conocían a los europeos, pero se conocían entre sí. No hay ninguna sociabilidad humana que no esté relacionada con otra o con otros seres no humanos. Entonces, para romper esta idea de la tribu aislada, es necesario pensar en relaciones sociales interétnicas. Y cuando decimos interétnicas, decimos entre los propios indígenas y entre indígenas y no indígenas. O entre distintos tipos de indígenas. Hay un famoso historiador, que Mariano Nagui, que está acá presente, lo conoce muy bien, que es